Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por este día que usted nos da, Padre, por este momento devocional que tenemos, Padre, para honra y gloria suya, Padre. Queremos elevar esta oración a su santa presencia, Padre, para dejar cada uno de los agradecimientos y peticiones que han externado nuestros hermanos en esta ocasión, Padre bendito. Usted ya he escuchado todas las agradecimientos, Padre, todas las gracias que tenemos por la salud, por el trabajo, por la familia, Padre. Y también ha escuchado variadas peticiones, Padre, que tienen que ver con su pueblo, con la iglesia, con los padecimientos y las enfermedades de algunos hermanos. Por eso queremos dejarle, Padre, en el hueco de su todopoderosa mano cada una de estas peticiones, especialmente a las congregaciones de las Negritas, del Milagro. Le pedimos por la salud de nuestra hermana Esperanza, Padre, y por la situación de cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Padre, por sus matrimonios, por sus familias, por las actividades que ellos desarrollan, Padre bendito, por la administración que hacen, el servicio que ofrecen en la iglesia, Padre. Retribúyelos, Padre, y benefícialos en todos los aspectos, Padre Santo, tanto en lo material como en lo espiritual, Padre. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones que derrama hacia nosotros todos los días, pidiéndole también, Padre bendito, por el estudio bíblico que vamos a tener en esta ocasión. Padre, le pedimos que usted nos guíe, nos direccione, pero también nos ayude a entender las escrituras que estamos haciendo de manera exegética, Padre, en la lectura, en el escudriñar las escrituras. Bendíganos enormemente, Padre, denos sabiduría, denos inteligencia, paz, humildad y mucho amor en nuestro corazón, Padre bendito. Gracias, Padre, por estos momentos, gracias por estos medios y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mm. Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos a empezar en esta mañana. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Les voy a compartir pantalla, hermanos. Muy bien. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya vamos algo avanzados en el capítulo 1. Nos hemos detenido bastante en el capítulo 1. Ya llevamos, no sé, como 14, 15 estudios, no recuerdo el número. Pero ha sido enriquecedor el estudiar, el examinar, el detenernos y desmenuzar cada uno de los versículos. ¿Qué les parece si empezamos la lectura a partir del versículo 21 y hasta el 34, que fue donde nos quedamos, que es solamente el versículo 24 lo vamos a decir de paso, a comentar de paso, pero hay algunas cosas que ya no nos vamos a detener en virtud de que ya lo hemos analizado anteriormente. Vamos a leer el versículo. Les pido por favor que estén atentos cuando les toque la lectura para hacerlo un poquito más ágil en el tiempo de la lectura. Estamos proyectando el texto bíblico. Le voy a pedir a mi hermana Vicky, por favor, me apoya con el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29, por favor, hermana. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias, hermana. Nosotros tenemos aquí este versículo con una declaración altamente teológica, altamente significativa. Esa expresión nosotros ya la analizamos, ya la estudiamos en días anteriores, ya la desmenuzamos. Entonces, esta parte es importante entenderla en el contexto de que para el versículo 29 ya se había efectuado el bautismo de Jesús, ¿sí? Por eso, hace un señalamiento. Acuérdense que esta frase, he aquí el Cordero de Dios, tiene que ser una interjección, es una expresión de exclamación que expresa una gran emoción, ¿sí? Un gran señalamiento. Seguramente Juan, al momento de que venía Jesús hacia él,
lo señaló con el dedo índice, ¿verdad? Esto es algo que pudiéramos imaginar. Pero ahora vamos al versículo 30. No nos detenemos mucho, recuerden, porque ya lo analizamos. Versículo 30, le voy a pedir eh, a mi hermana Alma Rosa, el versículo 30, por favor, hermana. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Evidentemente que aquí se está presentando seguramente eh, por lo menos dos cualificaciones eternas de Dios. En este caso, vaya la redundancia, ¿no? Porque cuando dice porque era primero que yo, pues está hablando acerca de la preeminencia, pero también de su soberanía y eternidad. Pero cuando dice después de mí, ¿sí? Dice después de mí viene un varón, obviamente que Juan Bautista, como el precursor, el heraldo que era, ¿sí? Le estaba preparando el camino al reino, ¿sí? Entonces, está presentando a Jesús como rey, pero también como alguien que es eterno, preeminente y soberano. Eso también ya nosotros lo habíamos analizado en un estudio anterior. Ahora vamos a leer el versículo 31, hermana Lourdes Díaz, versículo 31. Hermana, todavía no desactiva su micrófono, hermana. Desactívelo, por favor. Perdón. Y Gracias. yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Evidentemente, hermanos, que parece ser que todo parece indicar que Juan Bautista y Jesús tenían un parentesco de primos. Esto quiere decir que seguramente es muy altamente probable que se conocían, pero no le conocían en su carácter mesiánico. Juan Bautista no sabía que Jesús era el Mesías, ¿sí? Y además podíamos hacer un estudio sobre el bautismo de Juan, pero uno de los propósitos del bautismo de Juan era precisamente revelar quién era el Cristo, quién era el Mesías. Y esa señal la va a explicar en el versículo 32. Le voy a encargar a mi hermana Cecilia, versículo 32, por favor, hermana. También dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Muchas gracias, hermana. Ese texto se concatena muy bien viendo la operación, eh, viendo a cada persona de la deidad. Por ejemplo, se puede ver más claramente en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, donde precisamente desciende Jesús al agua para ser bautizado, el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo como paloma. Esto viene siendo un símil. Y también es interesante porque hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es la voz del Padre. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando, ¿no? Y, el martes pasado, con nuestro hermano Cristian, ya estuvimos disertando en el versículo 33. Hermana Edith, versículo 33. Sí, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gracias, hermana. El bautismo con el Espíritu Santo, un evento dado en promesa a partir de Joel 2:28 y cumplido también o dado también como promesa en Jesucristo, ¿verdad? Ahí en los evangelios, ahí en Hechos 1, pero también ejecutado particularmente en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el famoso bautismo en el Espíritu Santo, en el cual los apóstoles fueron
precisamente grandemente bendecidos, pero también la humanidad, porque a partir de ese momento la presencia del Espíritu Santo iba a estar con las personas, en aquellas personas que obedecieran el Evangelio. Pero no solamente eso, sino también ese día, ese momento, en esa ocasión, pues fue el banderazo, fue el parteaguas para la iglesia de Cristo, porque fue en el momento en que la iglesia de Cristo fue establecida. Muchas cosas sucedieron precisamente en el evento del bautismo en el Espíritu Santo, y aquí Juan Bautista lo está mencionando porque es Jesucristo quien va a administrar este bautismo con el Espíritu Santo unos años después. Eh, Pensamos que esto sucedió en el año 30, esto va a acontecer ya más adelante en el año 33 aproximadamente, ¿no? Entonces, y nos quedamos en el versículo 34, hermana Erika, ¿anda por ahí mi hermana Erika? Versículo 34, versículo corto. Sí, hermano. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Evidentemente, hermanos, este es un texto corto, es un texto que prácticamente resume todo lo que se ha estado mencionando. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho bastante. Juan el Bautista, las expresiones que ha registrado Juan el Evangelista de su maestro, de su antiguo maestro Juan Bautista, era precisamente aclarar el punto de que Juan Bautista no vino a establecer ninguna iglesia, y que también Juan el Bautista no era el Mesías, no era el Cristo, porque en los años 90 se había levantado un grupo de hermanos de la iglesia tratando de reivindicar la figura de Juan Bautista. Juan el Evangelista está precisamente poniendo los clavos del ataúd para decirle a aquellos hermanos que se han desviado que el Mesías es Cristo, ¿sí? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, ¿sí? El Mesías verdadero, y que Juan Bautista lo proclamó como tal. Por eso, en todos estos versículos, miramos a Juan Bautista enfatizando mucho estas cuestiones. Dice Juan, y yo le vi, ¿sí? Yo le vi, dice Juan Bautista, y he dado testimonio, y he dado la palabra, y he predicado que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Pregunta, mis hermanos, ¿qué significa, hermanos? Porque aquí fue la parte donde nos quedamos. ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? El que quiera participar, bienvenido. Bien, hermanos, puede levantar su manita del emoji como gusten. ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Por qué es tan importante entender esto, hermanos? Los escucho. ¿Puede significar que tiene la misma esencia divina? Indudablemente, hermana. Equivocadamente se ha enseñado, ¿no? Que sobre todo en la corriente de los testigos de Jehová, han amagado mucho la idea de que la expresión hijo de viene a establecer una categoría inferior sobre la persona de Jesús, y no es así. Jesucristo no tiene ninguna categoría inferior. Nosotros recordamos muy bien, y es el ejemplo que más se utiliza, que la palabra hijo de, desde la perspectiva judía, desde la perspectiva hebrea, significa que es cuando alguien comparte la misma naturaleza con, ¿sí? Es decir, sabemos que, por ejemplo, yo veo ahorita a Jonathan, ¿sí? Ahorita veo al hijo de nuestro hermano Juan y nuestra hermana Basilia. O sea, ahorita no lo veo muy bien a Jonathan, pero se parece a la hermana Basilia, tiene parecido a la hermana Basilia, ¿sí? Y también tiene como que el ímpetu del hermano Juan, ¿no? Entonces, así vemos descripciones
¿verdad? De los hijos que tiene, por ejemplo, de repente, ¿no? El hijo que tiene, la hija, que tiene el mismo caminadito del papá, ¿no? O tiene la misma mirada de la mamá, o el mismo carácter a veces, ¿no? Entonces, seguramente por la información genética que hay, ¿no? Pero en cuanto a Jesús, sabiendo que el Padre, ¿sí? Como dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, ¿no? Y sabemos que un espíritu no tiene carne y huesos. ¿En qué sentido se parece Jesús al Padre? Bueno, en sus cualidades eternas, comparte la misma naturaleza espiritual que el Padre. Así como el Padre es eterno, Jesús es eterno. Así como el Padre es santo, Jesús es santo. Así como el Padre es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, así también lo es Jesús. Así como el Padre es omnibenevolente, el Hijo también lo es. Y así todas las cualificaciones que son propias del Padre Celestial. Ahora, inclusive tenemos ahí el famoso ejemplo, ¿no? Cuando el Señor llama a Jacobo y a Juan, ¿sí? A Juan Evangelista, les llama Boanerges, hijos del trueno, por el carácter explosivo, ruidoso que tenían, ¿sí? Entonces, efectivamente, hermana Vicky, que Jesús sea el Hijo de Dios significa que comparte la misma naturaleza divina y esencia que el Padre. Pero ¿qué más? ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios? Les escucho, hermanos. ¿Qué más? Hermana Violeta. Hermano, sí, veo también, pues el Padre le dio toda potestad al Hijo, ¿verdad? Y cuando decimos toda, es todo. O sea que pues tiene todos los caracteres y todo del Padre. No sé Así si. es, hermana. Así es. Es correcto. Es Ujú. correcto. Y eso, miren, hermanos, eso nos hace pensar mucho. Bueno, antes de hacer el comentario, ¿hay algo más que quieran decir sobre esta expresión Hijo de Dios? Hijo de Dios. ¿Qué Eh, significa? yo, Adelante, hermano, hermana. Sí, hermana, adelante. yo pienso que es parte de que Jesús nació, pues es parte de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y también nos está mostrando cómo el Hijo de Dios es posible tener una relación de amor con el Padre. Nos muestra eso al ser el Hijo Él. Así es. Definitivamente es correcto lo que dice nuestra hermana Alma Rosa, ¿no? Necesitamos que quien nos salvase precisamente de nosotros mismos, del pecado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues tiene que ser Dios mismo, en este caso la persona de su Hijo. Entonces, quien va a salvarnos, quien va a redimirnos y quien nos va a precisamente salvarnos de la miseria del pecado. ¿Qué más quieren decir sobre el Hijo, que Jesús sea el Hijo de Dios, hermanos? ¿Qué más? Bueno, Algo, hermano Cristian, adelante, hermano. sí, y creo que esta pregunta que haces y pues creo que es muy importante en la vida cristiana porque pues es algo que nosotros pues necesitamos creer y necesitamos saber porque así comenzó nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces creo que sí es importante pues entender todo lo que conlleva esa frase porque pues es algo que es la base, pues es nuestra base espiritual. Entonces, si no entendemos esa frase, pues pues vamos a convertirlo simplemente en eso, en una frase, o sea, en una frase que dije en algún momento, pero no sé qué significa. Creo que esto es bien profundo, pero así en resumen, o algunas cositas, que son muchas, pero algunas cositas, pues Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Hijo de Dios, Él es Dios, es igual al Padre, tiene toda autoridad. A mí me gusta decir una frase que es, ¿qué significa Jesús es el Señor?
o el Hijo de Dios, que Él es el Señor del cielo, de la tierra y de mi vida. Sí. Entonces, a Él le estoy concediendo toda la autoridad, le estoy dando mi vida entera. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces, eso es algo que pudiera comentar al respecto, aunque hay mucho más que decir, ¿verdad? Claro. Y para poder aderezar un poquito este concepto, vamos allá a Juan 5:18 para entender esta idea. eh, mi hermana Basilia, apóyeme por favor, hermana, ya sé que lo lea en su Biblia o que lo lea ahí en la pantalla. Juan capítulo 5 versículo 18. Este versículo, hermanos, si lo pueden anotar en su Biblia, anótenlo ahí después del versículo 18, después del versículo 35. Adelante, hermana, adelante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Entonces, hermana, hermanos, este versículo nos ayuda precisamente a entender mucho las cuestiones que estamos mencionando, ¿no? Otro elemento eh, que me hace pensar mucho es en ese concepto de hijo de Dios. Quería hacer como una pregunta, como, no sé si sea la palabra apropiada, pero la cuestión es, la pregunta es, si en este versículo 35, perdón, 34, lo estoy confundiendo, versículo 34. Repito, este versículo 34 pueden, si están apuntando sus Biblias, pueden ponerle como referencia Juan 5:18. Es muy bueno esa referencia. Juan Bautista está dando testimonio de Jesús como el Hijo de Dios, así como también Juan el Evangelista registra aquí en este capítulo 1, el versículo 12 y 13, de que nosotros somos también hijos de Dios. Dice el versículo 12 y 13, le voy a pedir a mi hermano José que me apoye con la lectura. Hermano José, versículos 12 y 13, por favor. Sí, dice así el 12 y el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, si Jesús es el Hijo de Dios y también nosotros por recibir y creer en el Evangelio, entendiendo lo que esto implica, predicar, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Acuérdense que la palabra hechos viene de la palabra ginomai, que significa un acto exterior, un acto como tal. Eso significa que nosotros también somos hijos de Dios. Pero decía un hermano, pero no te creas mucho, somos adoptados. Entonces, hermanos, esto es algo maravilloso, eso es algo muy bonito que nosotros debemos de tener presente, ¿sí? Tampoco quiero que se nos haga una idea muy superficial, muy vacía
como la de un famoso predicador, que espero que mis hermanos no saquen sus predicaciones de este predicador de la prosperidad llamado Cash Luna, que decía, si somos hijos de Dios, somos nosotros Jehová Juniors. Entonces, nosotros podemos pedir lo que queramos a Dios, dice. Y obviamente que estaba hablando en términos monetarios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la gran pregunta también aquí es, ¿en qué sentido nosotros somos hijos de Dios y cómo nosotros podemos ser grandemente bendecidos al ser hijos de Dios? Les escucho, hermanos. Ya hablamos de Jesús, ahora en términos nuestros, ¿en qué sentido nosotros somos hijos de Dios? Les escucho, hermanos, el que quiera participar. Ah, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios desde el momento en que tenemos fe en Cristo, en ese Mesías que iba a venir. Entonces nosotros somos hijos de Dios por fe en Cristo. ¿Ok? Acuérdense, hermanos, que también la fe, la fe, a veces solamente lo vemos en términos internos. Inclusive, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, habla de la fe en términos intrínsecos. Pero la fe, hermana Vicky, también necesita exteriorizarse, debe de cristalizarse. ¿Por qué? Porque si no se exterioriza, si no hay obras de fe, puede ser una obra que está, una fe que está a medias. Le voy a poner un ejemplo. Abraham, el padre Abraham, era un hombre, era uno de los pocos hombres que creían en Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Imagínense que Jehová Dios, hubiese llegado y le hubiera dicho, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y que Abraham le hubiera dicho, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, nomás espérame unos 20 años y voy a salir. Sí, sí creo en ti y sí creo lo que me estás diciendo, pero espérame tantito, ahorita no es el momento, ya luego lo pospongo, ¿no? Entonces, sí, Abraham cree en Dios, ¿verdad? Cree en lo que le está diciendo, pero no lo hace, no lo hace. Entonces, recordemos muy bien lo que le dice, lo que dice Santiago en Santiago 2:19. ¿Sí? Vamos allá, Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios también creen que Jesús es Dios. Los demonios también creen que es el Santo de Israel. Entonces, es importante tener una fe interna, pero también es importante llevarla y exteriorizarlas, ¿no? Hermana Vicky, adelante, hermana. Sí, hablando de lo que usted dice de la fe de Abraham, si vemos más adelante, como dice nuestro hermano, haciendo trampa un poquito, si nos adelantamos a Juan capítulo 8 del versículo 40, quizás al 42, donde eh, les dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces, es claro que nuestra fe viene también con obras. Entonces, tenemos que practicar las obras de nuestro Padre para que sea Él nuestro Padre y no seamos hijos de Satanás. Es correcto, hermana. Sí, sí, terminó su idea, hermana. Creo que se le desactivó el micrófono. Sí, hermano, era todo lo que tenía que decir. Gracias, Gracias. hermana. Sí, sí, definitivamente, hermanos. Mira, hermana,
Lo digo en estos términos, lo digo en estos términos, hermana, para que no se me confunda. Hay personas que sí creen en Dios, creen en Cristo, pero al creer desechan la parte del bautismo, ¿no? Y diciendo que somos salvos por fe y no por obras. Más que nada era para aclarar ese punto, ¿no? Hermano José y luego mi hermano Cristian. Sí, hermano, mire, la pregunta es, ¿por qué soy hijo de Dios? ¿Verdad? Es lo que está preguntando usted. Ujú. ¿Mande? Sí, hermano, adelante, adelante. Lo escucho. Porque, y estoy entendiendo bien las cosas, nos estamos santificando todos los días. No nos está forzando nadie a hacerlo. Nosotros lo queremos hacer. Entonces, como ya fuimos bautizados, ya formamos parte de la familia de Dios. Por ese proceso que iniciamos nosotros, el querer cambiar, el querer obedecer, el querer transformar Ujú, nuestra forma vieja a transformarla a un mejor, a una mejor persona delante de Dios. Entonces, eso para mí es el ser hijo de Dios. Hay mucho más que decir en cuanto a esto, pero si nos profundizamos más, es querer mejorar, transformar, cambiar nuestra forma de pensar y ver las cosas como Dios las mira, preocupándonos por la iglesia, ujú, preocupándonos por la hermandad y todo lo que conlleva todo eso. Entonces, sí, se llevan más, hay más cosas que decir, pero con esto creo yo que estoy más que para llegar al punto que usted está diciendo. ok. Sí, evidentemente, hermano, que un elemento, antes de darle lugar a mi hermano Cristian, una de las grandes señales de ser hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre y hacer la voluntad de Cristo, por supuesto. Eh, el Señor dice ahí en Mateo 7:21, ¿para qué me dices, Señor, Señor, si no vas a hacer mi voluntad? Sí. Entonces, esa parte es importante. Hermano Cristian. Sí, pues ahí preguntaba, ¿no? Que si habías dicho cuándo o por qué, porque son dos preguntas diferentes, ¿no? Y son dos respuestas diferentes. Según yo escuché que dijiste cuándo, ¿no? ¿En qué momento nos hacemos hijos de Dios? Este, pues creo que es un importante, y creo que ya lo vimos, ¿no? En el versículo 11 y 12, creo que es la clave de todo eso, ¿verdad? Decíamos que en Juan 1:11 decía que cuando se le recibe, y decíamos que recibir no es ese concepto denominacional que se tiene de simplemente decirlo, ¿no? Recibo al Señor o acepto al Señor con mi boca, sino decíamos que esa Mm, palabra recibir implica un unirse con la mente, unirse con los hechos, aceptar una relación. La palabra decíamos ahí lambano, ¿no? Entonces, cuando le recibimos y queremos formar esa relación padre e hijo, nos lleva a hacer su voluntad. O sea, entonces, esa palabra implica todo eso. O sea, por eso también cuando decías tú qué significa que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que aprender a ver que las palabras son más de lo que a veces podemos entender así a primera instancia, ¿no? Como esa. O sea, ¿cuándo soy hijo de Dios? Cuando le recibo. ¿Qué es recibir? Entablar esa relación familiar, recibirlo con la mente, hacer su voluntad, unirme a Él. ¿Y cómo me uno a Él? Bueno, cuando obedezco su voluntad y vengo a nacer las aguas del bautismo, me estoy uniendo a Él, entablo esa relación familiar y soy hijo. Cuando creo, también esa palabra creer, pues decíamos que no nada más es algo superficial, sino es obediencia, como ya nuestra hermana Vicky también lo comentó, ¿verdad? Cuando estaba nuestra hermana diciendo eso, se venía a la mente esa frase que hemos comentado en otra ocasión, ¿verdad? Dicen que
convicción sin acción es pura decepción. Entonces, sí puedo tener convicción, pero si no hay acción en lo que según yo estoy convencido, termino en decepción. Sí, lo que pasó con Abraham, ¿verdad? Si Abraham hubiera dicho, sí, sí creo, pero no voy, había convicción, pero no había, no había acción. Sí, y a lo mejor ni convicción era, ¿verdad? Porque cuando uno está convencido hace. Entonces creo que sí va de la mano. Va de la mano el creer, el recibir y el hacer. Es todo un conjunto, hermano. Gracias, hermano. Hermano José. Y si puedo agregar algo a lo que comenté con la historia de Cornelio y lo que acaba de decir Cristian de la acción. Cornelio fue un gentil, pero actuó como mandando traer a Pedro. Pedro llegó, le predicó el evangelio. ¿Y qué hizo? ¿Qué le propuso Pedro a Cornelio? Que fuera bautizado. Él actuó con ese mandamiento. Hizo lo que era correcto delante de Dios. Entonces, de ahí en adelante fue parte de la familia de Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, actuar con acción para poder llegar a ser hijos de Dios. Efectivamente, hay grandes preguntas que pudiera hacerse, ¿no? Ahí en Juan 1:34. Disculpa, mi hermano José, creo que no lo escuché bien cuando me preguntó que si era cuándo, por qué. Pero está el cuándo, está el por qué. Y no sé si hace rato lo mencioné. Disculpen, hermanos, también ando un poco desvariando porque estoy lleno de medicinas en mi cuerpo por la gripa que tenemos, ¿eh? Ahí disculpen. Pero también es el qué. Es decir, todas las bendiciones que podemos tener al ser hijos de Dios, al pertenecer a la familia de Dios. Hay un concepto muy bonito, quien lo menciona es el apóstol Pablo, el de que somos adoptados en la familia de Dios. Saben que la adopción, particularmente en la lex romana, en la ley romana, era precisamente que cuando eh, este, se tenía un hijo, disculpen la expresión, así era la terminología que se utilizaba, cuando se tenía un hijo bastardo o defectuoso, por así decirlo, con alguna dificultad física, entre otras cosas, un hijo ilegítimo, había como una especie de, como que de insensibilidad, pero que lo permitía la ley romana, de que en el ágora, ¿verdad? Había un espacio donde se ponían a los niños o prácticamente se abandonaban, ¿sí? O el niño se quedaba ahí o alguien en su amor y en su humanidad lo recogía y lo adoptaba, ¿no? Entonces, el concepto de adopción en la Biblia tiene que ver con eso, de seres humanos que están quebrados, de seres humanos que están necesitados, llorando y con un montón de problemas que son levantados de esa soledad y de ese desierto que el mismo pecado ocasionaba. Y eso fue lo que realmente hizo Dios con nosotros, con Jesucristo. Nos levantó del abandono, nos adoptó en la familia de Dios para abrazarnos y sernos parte de esa gran herencia que tiene preparado para nosotros. Esa herencia no está aquí en la tierra. Esa herencia no es ni siquiera si un padre quiere heredarle a su hijo una iglesia o una membresía o no sé. La herencia está en los cielos y esa herencia será potable
ya cuando Cristo venga por su pueblo, ya cuando Cristo tenga que llevar a la esposa a la presencia del Padre para gozarse por la eternidad. Entonces, ¿cuáles son, cuáles son los beneficios o qué son esas bendiciones que tenemos nosotros en Cristo? ¿O cuáles son esas bendiciones al ser hijos de Dios? Pues el de una herencia eterna allá en los cielos y que somos adoptados en la familia de Dios. Por eso les digo, sí, somos hijos de Dios, pero no te creas mucho, somos adoptados. Sí. Así que hermanos, con eso en mente, vamos a terminar este devocional. Ya son las 11 de la mañana y vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Agripino que nos despida con la última oración. Adelante, hermano. Bien, hermanos, pues vamos a Dios en la oración. Padre nuestro, estamos contentos, estamos agradecidos por este momento, Señor, que hemos podido leer tu palabra y a través de la explicación y el poder oír los comentarios de cada uno de nuestros hermanos, hemos podido reflexionar, hemos podido aprender algunas cosas que son una realidad para nosotros en nuestra vida y también en esa relación, Señor, que tenemos contigo. Damos gracias porque de esta manera podemos fortalecer nuestra fe, podemos ampliar nuestro entendimiento y queremos pedirte, Señor, para que lo que hoy hemos escuchado, lo que hoy hemos reflexionado, nos ayude, Señor, para seguir valorando esta salvación tan grande que nos has dado, esta bendición de haber conocido el Evangelio, de tener una relación cercana contigo. Pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en seguir aprendiendo, seguir conociendo, Señor, tu voluntad y lo que tú deseas para cada uno de nosotros, no solamente en esta vida, sino en la eternidad que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por nuestros hermanos que han podido conectarse y esperamos, Señor, que nos sigas ayudando cada día, también en nuestro estudio y nuestra meditación personal. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. eh, Ayúdales en el sentido espiritual, en el sentido físico, material. Sabemos que hay diferentes situaciones que cada uno de nuestros hermanos está pasando y esperamos, Señor, que nos favorezca siempre en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y pedimos que nos ayudes también a aprovechar este día de la mejor manera posible, glorificándote con nuestra vida misma. Pues todo lo pedimos, lo agradecemos, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén.